¿Sabías que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Sabías que estamos viviendo en tiempos prestados? ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Para responder estas preguntas, quédate con nosotros en preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de las señales antes del fin. Hoy veremos la segunda parte. Estuvimos hablando acerca de las señales en la naturaleza, las señales espirituales y las señales geopolíticas. Hoy vamos a hablar de más señales que están anunciando que estamos en los tiempos del fin. Y para eso nos acompañan nuevamente tres hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. El Señor te bendiga. Hermanas, Dios les bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga, Mauricio. Gloria a Dios. Yo quisiera que entrásemos al tema que nos concierne en el día de hoy, y es profundizar acerca de las señales del tiempo del fin referentes a la geopolítica. Recordemos que Gabriel Ferrer es el pastor de la Iglesia Cristiana Berea en Barranquilla, Colombia. Él también es maestro de las Escrituras, igual que mis hermanas Belkis y Yolanda. Pastor Gabriel, estamos hablando de señales en la geopolítica. Hay señales en la geopolítica que ya se han cumplido y aún otras más que están pronto a cumplirse. Sí, Mauricio. Una de las señales evidentes que estuvimos hablando en el programa pasado tiene que ver con el renacer del Imperio Romano. El profeta Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y manifiesta una imagen de lo que es y representa la historia de la humanidad a través de 4 imperios. Mira que el primer imperio es el babilónico, luego el imperio medo-persa, que es el que reemplaza al babilónico, posteriormente el imperio griego y el imperio romano. Precisamente el profeta Daniel nos habla de esto en el capítulo 2, versículo 40, que dice de la siguiente manera: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Toda la profecía de Daniel se cumplió exactamente, pero en el último, el Imperio Romano, Daniel dice que habrá un segundo cumplimiento profético de los últimos tiempos, y esto se puede comprobar en Daniel 2, 44. Quiero leerlo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta referencia es una referencia a tiempo futuro, porque ciertamente ubica el cuarto imperio cerca del reino, como dice la misma palabra, que no será jamás destruido. Estamos haciendo referencia al reino milenial que gobernará Jesucristo, y también al reino eterno que le sigue. Mire cómo Daniel dice: ni será el reino dejado a otro pueblo, refiriéndose al fin, ¿verdad?, del gobierno humano, lo cual acontecerá, dice la palabra, en la segunda venida de Cristo,
y en los 7 años de tribulación, porque ciertamente habrá un juicio sobre la tierra. Y hoy vemos este segundo cumplimiento de esta profecía, de este cuarto imperio romano que se cristaliza perfectamente en la Unión Europea. Hermana Belkis, me llama la atención un planteamiento que nos hace el pastor Gabriel. Él nos intenta decir que la Unión Europea es el segundo cumplimiento de este cuarto imperio del que nos habla Daniel en el capítulo 2, dejándonos ver con esto también que es un claro ejemplo de que estamos en los últimos tiempos. Y yo quisiera preguntarle, ¿por qué es la Unión Europea ese segundo cumplimiento del cuarto imperio que menciona Daniel 2? Así es, Mauricio. Como recordarás, en el programa pasado hablamos de Mateo 24 y precisamente nos referíamos a la palabra profética que tiene que ver con las guerras y los rumores de guerra. Veíamos que la profecía dice que se levantará nación contra nación y precisamente una de las consecuencias proféticas del cumplimiento de esta poderosa palabra es lo que tiene que ver con el nacimiento del Imperio Romano restaurado. Esta consolidación de este imperio se dio como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quiero que miremos hoy 4 eventos que permitieron que se consolidara o que renaciera el Imperio Romano restaurado. Y el primero de ellos tiene que ver con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, porque después de este acontecimiento, Europa quedó devastada y esta devastación ocasionó que los países de Europa occidental olvidaran el odio y los celos que había entre ellos y decidieran tomar una decisión en común. Y la decisión que tomaron fue unirse, hacer una alianza entre ellos, entre estas naciones, con el fin de ayudarse mutuamente. Otro segundo hecho importante es lo que aconteció en 1951. En este año hubo una consolidación de 6 naciones. Estas naciones se unieron con el fin de hacer una comunidad, que fue la comunidad del carbón y de acero. Dentro de las naciones que estaban presentes, esas 6 naciones, estaba Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y un tercer hecho importante es el que acontece en 1958. En este año vemos que esas naciones que se consolidaron, la alianza se fortaleció aún más y dentro de la alianza hubo una alianza económica y ahí también hubo una comunidad y esa comunidad se llamó la Comunidad Económica Europea. Y luego en 1993 se da otro acontecimiento muy importante y es que en ese año estas naciones rinden su soberanía política con el fin de hacer un acuerdo entre ellas y hacer una integración política y económica y es precisamente en ese momento en que nace la Unión Europea. Mira que cuando nosotros vemos todos esos eventos que se dieron uno seguido del otro, nos damos cuenta cómo el poder y la soberanía de Dios se movió. Nos damos cuenta cómo el Señor es el que mueve todo con el fin de dar cumplimiento a su palabra profética. Fíjate que en estos momentos la Unión Europea cuenta con 25 naciones y con una población aproximada de 500 millones de personas. Entonces vemos que el Señor ha movido todo para que se consolide esta Unión Europea para cumplimiento de su palabra. Y la Unión Europea, estas características que tiene la Unión Europea, nos dejan ver que es un Estado. Dentro de esas características tenemos que la Unión Europea tiene un sistema económico unificado. Una segunda característica es que tienen una estructura política integrada. Otra característica es que estas naciones tienen una visión compartida del futuro. Y también hay otra característica muy importante y es que tienen un ejército. Entonces mira cómo esas 4 características nos permiten ver que la Unión Europea son un Estado. Hace poco se firmó un acuerdo en el que se aprobó la cooperación estructurada permanente en materia de defensa, o la PESCO por sus siglas en inglés. Inicialmente tuvo de pronto un inconveniente con respecto al Reino Unido, pero luego cuando vino el Brexit, este obstáculo que estaba ahí ya no fue un motivo para que no se diera esta aprobación de esta de esta cooperación estructurada. Entonces vemos que hay una característica de Estado y esas características que tiene en estos momentos la Unión Europea corresponden exactamente a lo que dice la profecía
de Daniel en el capítulo 2. Vamos a leer Daniel 2, versículos 41 al 43. Dice Daniel 2, capítulo 41 al 43, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y el versículo 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Fíjate que habla de alianzas humanas y precisamente la consolidación de la Unión Europea se dio a través de alianzas humanas. Y también dice que en parte será frágil. ¿Por qué dice que en parte será frágil? Porque vemos que esta consolidación de la Unión Europea tiene un grupo de naciones que permanecen cada una de ellas con su propio gobierno. Esto quiere decir que en el momento que una de estas naciones decida salir de la Unión Europea, puede hacerlo, como está ocurriendo en estos momentos con Gran Bretaña. En conclusión, Daniel 2 nos da una descripción y nos muestra bíblicamente cómo esta Unión Europea tiene una relación directa con ese cuarto imperio que menciona. Pero yo quiero que sigamos hablando de esto más adelante. Bienvenidos de vuelta a Preparándonos para la venida del Rey. Estábamos hablando acerca del cumplimiento del capítulo 2 de Daniel, que relaciona directamente a la Unión Europea. Y hermana Yolanda, con esto de la Unión Europea, yo le quisiera preguntar acerca de los hechos. Hechos que nos pudieran reafirmar que esta Unión Europea es el segundo cumplimiento de este cuarto imperio que nos menciona Daniel. Sí, yo quisiera retomar la Unión Europea como un superestado, tal como nos hablaba nuestra hermana Belkis, porque justamente sobre este imperio es que va a gobernar el anticristo. Entonces, si vemos esta señal cumplida, ya el imperio romano restaurado, solamente hace falta que el anticristo gobierne sobre este imperio, y esto es justamente lo que va a acontecer más adelante. Belkis hablaba de una señal importante, de un cumplimiento profético que tiene que ver con el ejército, con la PESCO, y este evento es bien importante. ¿Por qué? Porque, como bien decía Belkis, antes no se había podido consolidar. Hay una propuesta, la Gran Bretaña se oponía a este ejército. Una vez que se da el Brexit, uno de los impulsores de este acuerdo fue justamente Francia, a través de Emmanuel Macron. Ya se ha dado la aprobación, y sobre este ejército es que va a estar el anticristo. El anticristo va a utilizar este ejército para darse el cumplimiento de lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, a partir del versículo 2 al 4, sobre el primer y el segundo sello. Entonces vemos cómo ya está consolidado este imperio, ya tenemos este ejército que va a utilizar el anticristo para salir venciendo y para vencer. En Apocalipsis 6, en el versículo 2 leemos, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mira cómo aquí dice, salió venciendo. Está refiriéndose a antes de que inicie la tribulación, como ya el anticristo va a subirse como líder sobre la Unión Europea. Pero cuando dice que salió para vencer, se está refiriendo a toda esa serie de campañas, de guerras que va a orquestar el anticristo una vez que se manifieste allí, que sería el primer sello. Ya estaríamos en la tribulación, en los 7 años de juicio de la tribulación. Y justamente en el versículo 3 de Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mira cómo en el versículo 2 habla de un arco, que es un símbolo de guerra. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, en este versículo 4, se habla de una gran espada, es decir, otro símbolo de guerra, pero habla de que es gran espada porque las guerras van a ir en aumento. Y vemos cómo en este sello dice la escritura que se va a quitar la paz de la tierra, porque las guerras, Mauricio, no van a terminar. Durante esos 7 años de tribulación comienzan las guerras en el sello 2 y van a continuar hasta la batalla de Armagedón, hasta el final de la tribulación, cuando
ya venga el Señor Jesucristo y evidentemente destruya a todos estos enemigos para reinar. Pero a mí me parece muy impresionante la manera como este escenario profético, que es final, es decir, los 7 años de tribulación, ya este escenario ya está consolidándose en este tiempo. Estamos ya a puertas de la venida de Señor Jesucristo por su iglesia en el arrebatamiento. La tribulación no va a iniciar de inmediato, va a haber un tiempo allí porque tiene que darse la batalla de Gog y Magog. Y este tiempo, que más o menos puede ser 3 años y medio o más, va a ser justo el tiempo en que el anticristo va a iniciar esta carrera de ascenso, porque es una carrera en la que él va a estar primero como un líder de una nación, y ya en este momento debe estar como líder, porque todo está ya cumpliéndose, y posteriormente se va ya a erguir como ese líder sobre la Unión Europea hasta continuar su carrera, iniciada la tribulación, justo a la mitad de la tribulación, a punta de guerra, a punta de sangre y de fuego, se va a consolidar como el líder mundial. Y yo quiero decirte que en esta profecía de Daniel se hablan de 10 dedos. Algunos dicen, bueno, pero estos 10 dedos representan 10 naciones de la Unión Europea. Ahora hay 25. Algunos consideran, bueno, pero está muy lejos este cumplimiento porque hay muchas naciones. Pero ciertamente la interpretación de estos 10 dedos se da en términos de reinos. Va a haber reinos, va a haber 10 reinos sobre los cuales va a estar el anticristo, y cada uno de estos reinos va a tener como naciones satélites. Hoy encontramos evidencia de eso, como países como Rusia, como China, por ejemplo, y como Estados Unidos, tienen dominio sobre muchas naciones. Así lo va a hacer el anticristo. Van a haber 10 reinos, cada uno de esos reinos va a tener el dominio sobre naciones en Europa mismo, allí en África, por ejemplo, incluso aquí en América también van a estar estas naciones subordinadas a estos reinos. Y quiero mencionar finalmente algo bien importante, y es, aparte de esta consolidación política, de esta consolidación económica que ya está planteada totalmente como cumplimiento profético, también hay un trasfondo espiritual, Mauricio, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque son eventos proféticos cumplidos, pero acuérdate que Satanás está detrás de muchos eventos. El Señor obviamente es soberano y está guiando la historia de la humanidad, pero esta Unión Europea está relacionada con Babel, la Babel de Nimrod, que encontramos allí en Génesis, en el capítulo 11 de Génesis, encontramos el capítulo 10 y el 11, encontramos todas estas naciones, y además con la Babilonia del capítulo 18 del Apocalipsis. Hay un trasfondo espiritual. ¿Cuál es este trasfondo espiritual? Que justamente la Unión Europea tiene una cantidad de símbolos, y estos símbolos están señalando esa Babel y están señalando esa Babilonia del capítulo 18 de Apocalipsis. Son tan evidentes estos símbolos en términos espirituales que Alan Franklin, un editor de un periódico cristiano de Londres, en Inglaterra, ha caracterizado a la Unión Europea como una versión, obviamente mucho más amplia, del antiguo Sacro Imperio Romano. Pastor Gabriel, me llama la atención eso de la relación con Babel, los símbolos que llegan a ser señales espirituales. Y quisiera que fuera reflexionando acerca de esto, porque quiero preguntarle, frente a los símbolos que relacionan que pudiésemos llamar el cuarto imperio que menciona Daniel, la Unión Europea, con Babel. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bienvenidos de vuelta a Preparándonos para la venida del Rey. Estábamos hablando acerca del trasfondo espiritual que había en la Unión Europea con el cumplimiento profético. Y la hermana Yolanda nos hablaba de símbolos, nos hablaba de Babel, la Babel bíblica. Yo le quisiera preguntar, Pastor Gabriel, ¿hay más símbolos que relacionan a esta Unión Europea con la Babel bíblica? Sí, Mauricio, yo quiero hablar precisamente de la bandera de la Unión Europea. Mira que León Marshall, un antiguo secretario de la Unión Europea, afirmaba categóricamente que las estrellas representan a la mujer de Apocalipsis. Esto es una referencia, ¿verdad?, a la mujer
retratada en Apocalipsis 12. Mira que tiene una corona de 2 estrellas, dice, en su cabeza. Y fíjate tú que en el contexto de este capítulo, ella representa a Israel. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana siempre ha afirmado que es un símbolo de la Virgen María. En su explicación del anillo de estrellas, Marshall dijo lo siguiente: es maravilloso que hayamos regresado al introito, principio de un rezo, decía él, de la nueva misa de Asunción. Es la corona Stellarum Doudekim, la corona de las 2 estrellas. Está hablando de la mujer de Apocalipsis. Cuando la hermana Yolanda mencionaba aquello de Babel, me saltaba a la mente el póster, un póster de la Unión Europea. Aquí se anunciaba el trabajo por la unificación de Europa. Y la imagen que resalta de este póster es la edificación de la Babel bíblica. En ella también observamos una grúa al fondo, como quien está reconstruyendo una edificación. Y encima de todo esto vemos las conocidas euroestrellas invertidas, un símbolo utilizado en la brujería. Y precisamente en pantalla estamos colocando a un lado la imagen de la Babel bíblica y en otro lado el póster que muestra la relación directa de todo esto. Y además de ello, también existe un edificio, el edificio del Parlamento de la Unión Europea, el cual se hizo también con base a la figura de la Torre de Babel. Y es un hecho tan relevante que aún la prensa, es decir, el hombre natural, le ha llamado mucho la atención estos parecidos, estas relaciones, al punto que le han puesto un nombre a este edificio del Parlamento de la Unión Europea. Y ese nombre es la Torre de la Eurobabel. Sí, yo también te quisiera hablar de otro símbolo, y ese otro símbolo es el himno. La Unión Europea ha adoptado un himno que tiene un trasfondo religioso. Ese himno tiene la música del himno de la alegría, que es el último movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Cuando se leen algunos de los documentos de la Unión Europea, se puede encontrar que se comenta o se toma este himno de la alegría y se le coloca como una oda a la alegría, considerando que fue una decisión muy certera la que hicieron las naciones europeas al unirse, al aliarse y tomar la decisión de estar en paz. Pero fíjate que hay un comentarista cristiano inglés que es Alan Franklin, y él dice que ese himno a la alegría no es tan inocente como parece, y se basa en la letra, que fue escrita por Friedrich von Schiller. Cuando se lee la letra de lo que es este himno, se puede notar que habla de una diosa pagana entrando al santuario, y además habla de que la unidad que se dio o la hermandad que se dio entre los hombres y entre las naciones fue producto del poder de la magia. Yo también quiero mencionar otro símbolo, y es la mujer sobre una bestia. Y este símbolo de la mujer sobre la bestia lo podemos ver en muchos edificios de la Unión Europea. Lo encontramos también en los mosaicos, en los pisos, encontramos también en varios murales, en las paredes se ve esta mujer, aparece la mujer sobre una bestia, y esta mujer aparece allí en algunas representaciones en las que la bestia aparece sobre aguas, sobre olas, justamente como aparece en Apocalipsis 17. Vemos estos símbolos espirituales que están detrás de la Unión Europea y nos están señalando una consolidación que en este momento no podemos ver, pero que se va a dar en cualquier momento, y es la consolidación religiosa de la Unión Europea. Sabemos que la primera bestia es el anticristo, pero la segunda bestia va a ser el falso profeta, y que va a haber un sistema religioso. Para ese sistema religioso ya hay un escenario profético cumplido, y es el ecumenismo. Sabemos que este ecumenismo, que es el que va obviamente a convertirse en la gran ramera, tal como Apocalipsis lo plantea en el capítulo 17 y luego su caída en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y esta gran ramera es la consolidación y la unión de todas las religiones. Ya en el ecumenismo lo estamos viendo. Vemos reuniones de congresos ecuménicos donde están
personas líderes del budismo, del hinduismo, del judaísmo, y también encontramos líderes que en otrora fueron personas pertenecientes a la iglesia de Jesucristo, pero que en este momento están en apostasía. La apostasía forma parte de esa gran ramera que ya está en proceso de consolidación. Y yo quiero destacar que justamente quien ha liderado este ecumenismo, esta unión de religiones, ha sido Roma, ha sido la Iglesia Católica. Y me llama la atención cómo la palabra del Señor dice justamente en Apocalipsis, en el capítulo 17, allí en el versículo 8 y el 9, voy a leer, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma es conocida como la ciudad de los 7 montes, de tal manera que la interpretación de Babilonia es justamente Roma. Desde Roma se está orquestando este ecumenismo, se está orquestando esta consolidación espiritual de la gran ramera. En este momento en la Unión Europea no encontramos una relación directa con el catolicismo, en el sentido en que se vaya a elegir de pronto como la religión del Imperio Romano restaurado, pero sí encontramos que dentro de esas aparentes libertades que defiende la Unión Europea y que son la base de la Unión Europea, libertades, por ejemplo, lo que ellos llaman libertad, pero que es el pecado abiertamente de las uniones entre homosexuales, de la adopción de los niños. También está esa libertad de que estén todas las religiones allí, los imanes del Islam, ¿verdad? Encontramos también el mismo judaísmo en Francia, por ejemplo, y el anticristo sabe que uno de los elementos poderosos para la unificación de su imperio va a ser justamente la parte religiosa. Ya encontramos un escenario profético cumplido en estos símbolos que están apuntando a esta Babel que aparece allí en el capítulo 10 y en el capítulo 11 del libro de Génesis, y que luego la volvemos a ver en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Pero yo quiero, para terminar, destacar algo bien importante, que es también cumplimiento profético, Mauricio, y es cómo se denomina a esta Babel. Mira cómo Apocalipsis 17, en el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero en el versículo 4 ya dice la escritura al final, pero voy a leer desde el principio, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Oro y piedras preciosas lo encontramos allí en el Vaticano. Y dice: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo una iglesia católica en la que se está abriendo las fornicaciones, con los abusos sexuales de los niños, con una serie de abusos incluso a las monjas. Hay todo un escándalo en ese momento, pero es el Dios de gloria que está abriendo este pecado. Y claramente dice la escritura que habla de las fornicaciones. Obviamente en este momento pareciera que estuviera vituperada la iglesia católica, pero las escrituras se van a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a llegar el momento en que se va a levantar esa gran ramera a partir de ese ecumenismo, y se van a olvidar muchos de todo este escándalo, de esas fornicaciones, porque estamos hablando de un mundo caído y de un mundo, como dice la escritura, en el que se ha multiplicado la maldad, Mauricio. Ya está a punto de terminar el ministerio de restricción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo va a terminar este ministerio? Cuando se levante la iglesia santa sin mancha y sin arruga en el arrebatamiento. Y estamos a punto de que este poderoso evento se cumpla. Así es. Y bueno, por hoy será todo, pero tendremos un siguiente espacio para seguir hablando de cómo las señales se están manifestando y le están mostrando a la tierra que pronto va a venir juicio sobre ella. Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que a través de las Escrituras recibas el hecho de que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y tu iglesia que estás dormida, que despiertes y estés apercibida. Recuerda, mantén tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga.
Nos vemos en una próxima emisión en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? Es una buena pregunta para hacerte en este día. Y este mensaje es para ti que no conoces a Jesucristo. Este mensaje es para ti que le has conocido, pero vives una vida religiosa y llena de mentiras. Este mensaje es para ti que un día le conociste y te apartaste de él. Toma una decisión por Cristo, una verdadera decisión de recibir a tu Señor y a tu Salvador. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Yo te invito a que hoy reconozcas delante de Dios que eres pecador, que necesitas ser limpiado. Y conmigo, Señor, en este día yo reconozco que no estoy bien delante de ti. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis maldades. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Libra mi alma del infierno y de la ira que vendrá sobre esta tierra. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengo una buena noticia para ti que has hecho una verdadera oración de fe con un corazón dispuesto. Hoy eres hijo de Dios. Hoy Dios te escucha. Todo el tiempo puedes ir delante de Él a presentar tus peticiones. Te invito a orar. Te invito a congregarte en una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es la palabra que es predicada para salvación, que nos habla de pecado, que nos habla de vida eterna y que nos recuerda que un día la trompeta de Dios va a sonar y su iglesia va a ser levantada. Persevera hasta el fin, porque hay galardón grande para la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga.